Azazel 1 de Luneliocrón 2014. Día del Sol, después del nacimiento del gran Shiloh, que según Satán era diciembre 31 del año 2008, día miércoles. Doctrina sobre el engaño de la Navidad. Dijo el venerable gran comendador, el venerable maestre Samael Joab Bator Weor, venerable ser que contesta en el templo, le saluda el gran comendador, tenga un magnífico día, que la sabiduría que vuela sobre esas cordilleras, donde sostenida por el hada del espacio, cual fuerza indeleble, palpita el tronar de la palabra de los venerables maestros, que un día otrora retumbara en esos montes. Montes que hoy añoran mis ojos, por su esplendor y belleza, a vuestra merced depositario o depositaria, del sublime dharma de respirar el magnificente aire de esos montes. Hágame saber, venerable, con quién tengo el gusto de estar tratando. Dijeron del templo: buen día, buena salud, buen dinero, venerable gran comendador. Habla con María Medina. Es un gran honor, señor, dirigirme a vuestra merced, y gratísimas por ese saludo tan bonito que nos ha dirigido. Dijo el venerable gran comendador, el venerable maestre Samael Joab Bator Weor. Venerable Medina, y le digo Medina en evocación y recuerdo a la honrosa memoria del gran profeta del Islam, enviado por Alá en ese tiempo, el gran Mohamed, que es el mismo Mahoma, encarnacel del gran maestro Kelium Zeus Induceus, y que está su merced, venerable Hermagda, en la Medina de los taoístas, ya que entre los musulmanes existe una ciudad sagrada llamada la Meca, que también es llamada Medina, y que el solo hecho de los musulmanes llegar a esta sagrada ciudad, allí donde el profeta Abraham, padre de múltiples generaciones, levantó el primer altar al Dios vivo, y que en él levantó una piedra llamada la Kaaba, que está en el centro de la ciudad de Medina. La Medina de los taoístas es el sitio donde sus mercedes hoy tienen la dádiva, que muchos que un día vivimos ahí, y que son pocos los días en que no lloramos por nuestro destierro, y que diéramos todo por unos pocos minutos poder al menos pisar la más insignificante de las piedras del más olvidado rincón de esa sacra ciudad, llamada Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Venerable ser, tenga su merced la bondad y ubique la amplificación en general a nivel del templo, que deseo dirigir unas breves palabras a mis hermagdus los monjes, que han quedado en medio de los escombros, que dejaron los hijos de Babilonia, que cual hordas de locos derribaron, dinamitaron y destruyeron el templo, y nos desolaron, y también dirigir algunas palabras de bien llegada a mis hermagdus en el espíritu, que han llegado a quedar registrados en el registro indeleble de las edades, como seres que posaron sus pies sobre las rocas, las piedras, las arenas donde estuvieron y donde predicaron los grandes salvadores de esta época, y donde sembraron los cimientos, las bases y los principios de una estirpe de superhombres, donde enseñaron que la gran sabiduría no solo está en las universidades, sino en el corazón de quienes buscan obrar con justicia, piedras que no solo tienen registrado este mensaje redentor, sino que también poseen en sus entrañas el fuego que enciende el deseo de la lucha por alcanzar una vida consciente, una vida digna, una vida alejada de las vanidades
y acercada a la verdadera vida en justicia y en equidad. Una vida en la que la criatura despierta de hallarse en un estado complaciente con sus opresores, de hallarse en un estado deplorable, donde creyendo ser libre, al actuar dentro de un marco de consumismo, cada vez se está entregando al poder de los esbirros, que en una prisión desconocida y disfrazada de una supuesta libertad, esa prisión con su propia complicidad por ignorancia lo convierte y la convierte en un ser explotado en su totalidad, con las múltiples estrategias del aberrante sistema que convierte al presidiario en un bípedo tricerebrado que solo vive en función de violar las leyes de Dios por su inconsciencia, hecho que lo hace una víctima explotada que besa incesantemente el látigo de sus verdugos, que se aprovechan de su paupérrimo estado de ignorancia. Y hay un adagio que dice: aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Esas piedras, esa arena, lleva en sus entrañas los insondables secretos del cosmos, para romper esas invisibles cadenas que el enemigo de las almas ha tendido sobre la humanidad y sobre las razas que hoy pisan la tierra. Venerables seres, todos quienes me oyen, los visidetas bien llegados a la Medina del pueblo taoísta. Medina es uno de los cimbres de la Meca de los árabes, el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Pudiésemos considerarlo la Medina o la Meca de los taoístas. Hace algunos minutos precisa Inti, que entrevistaba a algún ser de los que han oído el llamado que he hecho al integrarse como monjes, a quienes deseen, para ir a ser moradores de esa sacra ciudad que humanamente no tiene el esplendor de las grandes metrópolis de la tierra. No está conformada por imponentes avenidas ni grandes bulevares, pero Cósmica Inti tiene el gran esplendor que la caracteriza. Los primeros seguidores de Cristo, siendo la luz de esos días, tuvieron que vivir como casi la peor escoria de la tierra, en unos lugares llamados catatumbas, pero así aprendieron a estudiar la grandeza de Dios. Aprendieron a dialogar con los ángeles y aprendieron a comprender los misterios insondables del cielo. No fue en medio de los grandes palacios, fue casi reducidos a la situación de mendigos, muchas veces trajeados de harapos. ¿O acaso dónde está el palacio donde vivió Diógenes en la antigua Grecia? Pero eso no redujo su grandeza, sino antes contribuyó para hacerlo más grande. Dialogaba con alguien hace unos minutos que desea ser monje y evángel, oyendo el llamado que he hecho al pueblo de Dios, llamado dirigido al voluntariado del pueblo de Dios para convertirse en monjes y evángeles, que luego de recibir una preparacel, salir a llevar este mensaje salvador. El ser que estaba siendo entreverbalizado no ha tenido en este retorno la sacra oportunidad, o sea, jamás ha podido llegar hasta esta sacra Medina de los taoístas. Pero vuestras mercedes, venerables seres presentes, en estos días presentes en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, gozan de esa magnífica oportunidad, y mis palabras no son como festejo de la terminación de un año y el inicio de otro, tampoco como celebración del nacimiento del Hijo de Dios, en un supuesto 24 de diciembre, porque en esa fecha nació fue uno de los más apestosos enemigos de la humanidad, porque Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nació fue el 18 de abril al empezar el día solar,
o sea, a la hora del amanecer, porque fue un amanecer para todos los habitantes de la Gea, no solo de esa época, sino de las futuras generaciones que pisaríamos la faz del mundo. Así de que Cristo, el Hijo de Dios, no nació el 24 de diciembre a la medianoche, nació fue el 18 de abril al alba. El que nació el 24 de diciembre a la medianoche, 6 años después del nacimiento de Cristo, fue Satán, que las generaciones lo llamaron Zeus, el mismo que la Iglesia Católica adora en la actualidad y que pusieron al mundo entero en medio de su engaño a adorar a Satán, a celebrarle su nacimiento y a honrarlo como su Salvador, lanzando así a las pobres humanidades a la perdición total por estar adorando a Satán y llamándolo Dios. Así de que el que nació el 24 de diciembre a la medianoche fue Satán, y el 31 de diciembre no termina el año en realidad, pues no corresponde esa fecha a ninguna ubicacel celeste que marque ese hecho, dado que el heliocrón se mide por el inicio que constituye la misma terminacel de un giro en forma de elipse que hace la Gea, comúnmente llamada Tierra, alrededor del Sol, recorrido que se demora 365 días y algunas fraxeles, en el cual hace una elipse. Pero cuando la Tierra empezó a girar en torno al Sol, no fue ubicada al azar, fue ubicada en un solsticio o en un equinoccio. Solsticio corresponde al mocierto, en que la Gea está más cerca del Sol, y equinoccio corresponde a cuando la Gea está más lejos del Sol. Cuando la Gea empezó a girar en torno al Sol, fue un 23 de marzo, que es cuando inicia verdaderamente el ciclo de gire, y que corresponde al primer grado, o sea, el primer día del heliocrón, que termina el 22 de marzo. O sea, que el 31 de diciembre y el 1 de enero nada tienen que ver con el inicio ni la terminación de nada. ¿De dónde sale entonces que el 31 es el último día del año y el 1 de enero el inicio del año supuestamente? Salen de la costumbre pagana de que el dios Baco, Dionisio, el señor del alcohol y las borracheras, que es el que nace un 24 de diciembre, según la religión el panteísmo, que tuvo su origen en la antigua Babilonia y que continuó contaminando a los moradores de la tierra de ahí en adelante. Panteísmo, como su nombre lo dice, es culto a los muertos. De ahí viene la palabra panteón, o sea, adoradores de lo que está en el panteón. Ese es el panteísmo, los adoradores de las tumbas. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica? Exactamente eso. Por eso ellos llaman al cementerio Campo Santo, porque allá es donde están sus dioses a los que ellos adoran. Las ánimas benditas y otro montón de sofismas de confusión. Baco nació el 24 de diciembre y luego de su nacimiento, durante 14 o 15 días, habían fiestas en las cuales el vino corría a raudales y se acababan las vírgenes, porque las orgías constituían los actos principales a nivel masivo en las plazas públicas. De ahí vinieron los bacanales, porque para evitar que las doncellas quedaran en estado de preñez, le ofrecían el ano a Baco, que había nacido el 24 de diciembre, y generalmente las orgías y aberraciones múltiples las practicaban por el ano, y por eso se llamaron bacanales, donde 100 y más hombres practicaban todo tipo de aberraciones sexuales, dando rienda suelta a los bestiales instintos,
con una o dos mujeres, o muchas mujeres con un solo hombre, o muchos hombres con una sola mujer, y todo esto al amparo del vino, del licor y de aberrantes actos de homosexualismo, sexo oral, dando rienda suelta en complacencia total al bestialismo humano llevado a su máxima expresión. Del 24 de diciembre hasta el 6 de enero, hoy, en un mundo entenebrecido, sin el mundo saberlo, siguen celebrando esas asquerosidades, honrando a Satán y a sus legiones, para así asegurarle a la humanidad una perdición definitiva, porque el mundo ignora que está tragado por Babilonia, que es confusión, y que esa confusión, por ignorancia, llevará a la humanidad al despeñadero espiritual. Y sólo quienes por conocer estos secretos se escapen de esa desventurada desgracia, no se irán por ese rodadero apocalíptico, por donde hoy el mundo rueda. Esto no son doctrinas que yo me las he inventado, es lo que los venerables maestros predicaron y lo que en medio de mi poca atencel logré aprender de ellos, y que ellos tuvieron la misericordia de enseñarme. Hagan sus mercedes un ejercicio fácil, que no requiere de grandes esfuerzos para comprender. El calendario que rige a la humanidad en la actualidad se llama Gregoriano, en honor a un desventurado asesino llamado el Papa Gregorio, que fue el que, como siervo de Satán, terminó de organizarle el engaño a la humanidad. Pero a esa pobre bestia se le escapó lo que les voy a mostrar. El 22 de marzo, que es el último día del Heliocrón, está en marzo. El Heliocrón empieza el 23 de marzo. El mes que continúa de marzo es abril, que corresponde al primer mes del Heliocrón o del año. Hago una aclaración. Marzo es el que corresponde al primer mes. Abril corresponde al segundo mes. Mayo corresponde al tercer mes. Junio corresponde al cuarto mes. Julio corresponde al quinto mes. Agosto corresponde al sexto mes. Septiembre corresponde al séptimo mes. Octubre corresponde al octavo mes. Noviembre corresponde al noveno mes. Diciembre corresponde al décimo mes. Enero corresponde al 11º mes. Y febrero corresponde al 12º mes. Pero lo que quiero resaltar, como la palabra septiembre es casi idéntica a la palabra séptimo, como la palabra octubre es casi idéntica a la palabra octavo, y para seguir confirmando aún más, solo es leer la palabra noviembre, que ella de por sí sola dice noveno, y tiene que estar ciego y sordo el lector u oidor para desconocer que diciembre evoca el 10 o la palabra décimo. ¿Quién podrá contradecir esta contundente verdad? No es ignorado por sus mercedes que el gran Kabir Crestus nació en Palestina, allá donde los desventurados sionistas están asesinando en estos días a los musulmanes que habitan en la franja de Gaza y que por no ser sionistas los están asesinando. El Estado judío se encuentra gobernado por el más asesino sionismo de la historia. Esos mismos sionistas son los que se han inventado para su propio beneficio todo tipo de alimentaciones tipo chatarra, para poner a la humanidad a tragar basura y enfermarlos, porque una humanidad enferma le toca ir a las clínicas, que en su mayoría son sionistas sus dueños. Les toca comprar las medicinas no para curarse, sino para aliviarse enfermándose de otras cosas y preparándolos así para ser consumidores de sus medicamentos, que son preparados no para curarlos, porque si los curan se les acaba el chorro de dinero, es para aliviarlos y enfermarlos de otros asuntos, y así mantener a la humanidad como clientes desde que nacen hasta que mueren. Clientes que,
compran las medicinas que fabrican las grandes o los grandes laboratorios que son de judíos, o sea, de sionistas, y cuando de pronto les están sobrando medicinas, se inventan una guerra, una invasión en cualquier lugar para producir decenas de miles de heridos que necesitan medicinas, y de paso vender las municiones y el armamento que ellos mismos fabrican en las fábricas de armas de las que son dueños. Los judíos sionistas son los que se han inventado todas las guerras, y el sionismo es el que las ha movido. Y como en la actualidad no hay así unas guerras crudas en las ciudades, entonces se les hace fácil bajo el amparo del país de la bestia. Bestia porque el sionismo lo domina, y el sionismo es la misma bestia. Se dedican a matar a sus vecinos, los palestinos, como lo están haciendo ahorita, bajo la complicidad de una cantidad de gobiernos títeres en muchos lugares de la tierra. Pero ahorita en esta tierra no están en invierno. Y resulta que Cristo nació en una época de invierno. Eso no lo ignora nadie. En la época de abril, en esa zona sí es invierno, pero en esta época no es invierno. Esa es una prueba más de que Cristo no nació en diciembre. Cristo nació fue en abril, cuando sí hay invierno en esa región del mundo. Lo que hay ahorita en esa región es el invierno que los sionistas están produciendo con la masacre y el exterminio que están llevando a efecto, con el apoyo de los Estados Unidos, país asesino y criminal que se volvió así por todos los sionistas que se infiltraron hasta los tuétanos de los huesos en esa nación, convirtiéndola en el país de la bestia, en el país de la maldición, en el país de la muerte. Y vean y descubran sus mercedes, el contubernio infame que existe entre Israel y los Estados Unidos. Estados Unidos es víctima del sionismo internacional, porque esto de la crisis mundial que se ha presentado, el mundo entero se alarma porque se están desplomando las economías de los países. Pero yo lanzo una pregunta: ¿dónde está el dinero que sostenía la economía de las naciones? ¿No estaba acaso en los bancos? Que son manejados por los banqueros, que son manejados por el Fondo Monetario Internacional, y que esos banqueros generalmente son judíos, son sionistas, son los curas de la Iglesia Católica, porque sionismo, catolicismo y Estados Unidos constituyen el estiércol de la misma letrina. Y hablando de la crisis económica, no es que alguien haya sacado todo el dinero de los bancos y haya hecho una inmensa montaña y le haya metido candela, que sería un motivo lógico por el cual la gran mayoría de la humanidad habría quedado en la ruina. Nadie hizo eso. Entonces, ¿dónde está el dinero? Pero nadie se pregunta eso. ¿Qué pasó entonces con el dinero? Se lo robaron los sionistas. El mundo puso al gato a cuidar el queso, puso a la rata del sionismo a cuidar el dinero y se lo robaron. O sea, los sionistas robaron a la humanidad entera, la lanzaron a la ruina, y el dinero está en el Vaticano, está en Suiza, allá en las cuentas internacionales de los grandes sionistas, de las más apestosas ratas que hayan pisado la tierra jamás, y que a costa de sudor, sangre y lágrimas de miles de millones de seres humanos se robaron la riqueza de la humanidad. Eso no es algo de la prehistoria, es el presente. ¿Y por qué las invasiones a los países petroleros? Porque así los sionistas se lo ordenan a los Estados Unidos. Esos mismos sionistas fueron los que asesinaron a Cristo, los que lo torturaron hasta lo inimaginable. Esos mismos sionistas son los que mandaron a destruir el templo, mandaron a perseguir a los centenares de monjes, y son los que desaparecieron a los venerables maestros.
Esos mismos sionistas son los que construyeron el becerro de oro y hoy todavía tienen a la humanidad adorando ese becerro de oro, porque el 24 de diciembre corresponde a la constelación del macho cabrío, o sea, a la constelación de Azazel, o sea, a la constelación de Lucifer, a la constelación del Cristo rojo. Pero ese Cristo rojo no nace el 24 de diciembre a la medianoche. Es el becerro de oro, Satán mismo el que nace a medianoche, y Zeus es el becerro de oro. El becerro de oro es el sionismo del dinero, y la prueba de que la humanidad es esclava de ese becerro de oro es que trabajan durante todo el año sin tregua o reposo, para entre el 24 de diciembre y el 6 de enero gastarse en todo el dinero y quedar debiendo hasta lo que no tienen, y no solo gastando el dinero, sino en la continuación de lo que les enseñó Baco y su bacanal carnavalesco: cumplirle los 13 días de orgía, semen, licor, sexo y sangre. Y por eso entre septiembre y octubre se presenta la explosión demográfica en mayor porcentaje, porque en medio del licor y el abandono de las doncellas y de las evas al ayuntamiento sexual desenfrenado, 9 meses después Baco, Satán y su becerro de oro levantan su cosecha de nuevos individuos que continúan en el círculo vicioso. Hoy sus mercedes tienen la magnífica oportunidad de escaparse de ese círculo vicioso, porque como conocedores de las emboscadas que tiende el enemigo de las almas y de la humanidad, se cumple en sus mercedes la frase que dice: soldado prevenido no muere en guerra. Pero si esta prevencel no los despierta o no las despierta, son ustedes culpables de su propia desgracia, y les quedarán los siglos venideros para lamentar, en medio de las más abominables tinieblas. ¿Que lo creen sus mercedes? Muy bien. ¿Que no lo creen? Con eso no dejará de ser. Pero esto no es cuestión de creer o no creer, porque esto no es un dogma de fe, pues la doctrina taoísta no es dogmática, es una doctrina de carácter científico, ya que el Tao es peso, medida y símero, y esos 3 elesiertos y su estudio son la ciencia. Todo lo que es dogma es adverso a la ciencia. La doctrina católica es netamente dogmática. Por eso cuando Haring Reg, el mismo Henry Ford, logró el primer motor de combustión interno y lo montó en algo similar a un carruaje de caballos, fue acusado de herejía por el Vaticano, bajo el dogma de que él había sacado los demonios del infierno y los había puesto en ese aparato. O si no era así, entonces que dijera en dónde tenían los caballos que lo hacían mover. El dogma se presta para todo eso y mucho más. ¿O qué estudio científico ha presentado la Iglesia Católica para demostrar que el Cristo nació el 24 de diciembre a la medianoche? Ese es un dogma canalla e infame para convertir a la humanidad en acérrimos adoradores de Satán, como en efecto así los tiene hasta el presente. Pero tanto el sionismo como la Iglesia Católica ven grave peligro en quienes cometen la osadía, según ellos, de desenmascararle todas estas abominables maldades, y por eso arremeten por todas las vías posibles para asesinar como dé lugar, desaparecer, desollar, descuartizar, torturar, quemar a las criaturas que planteen estas verdades. Ya la historia lo ha demostrado, pero como esos mismos asesinos son los que han escrito la historia, la han acomodado a su antojo, para así ellos presentarse como salvadores del mundo, cuando son la peor peste de la tierra. Decía alguien: la sangre que ha derramado la Iglesia Católica
El sionismo y la bestia a lo largo de la historia es equivalente varias veces al volumen del agua de los mares, y sus huesos, amontonados en una sola pila, pueden llegar a equivaler a varias veces el volumen de la cordillera andina. Y tristemente, hasta cuando fue escrito ese dato, en esa proximacel, aún no fueron incluidos los varios centenares y millares de taoístas que esa bestia y ese sionismo salvaje ha asesinado y ha desaparecido. ¿Será acaso que podemos callar estas verdades? Mas aún cuando entre esa inconmensurable cantidad de criaturas que hoy no están con nosotros y que se fueron luchando por esta verdad y que se despidieron del mundo sin traicionar este mensaje, entre todos ellos se cuentan los que para este tiempo nos lo trajeron. ¿Habrá acaso poder que pueda silenciar estas verdades? Al honroso recuerdo de su bendita y grata memoria ofrezco mis palabras, y a la presente evocacel dirigida a todos vuestras mercedes, en este día, mis queridos Hermagdus, y elevo como una especie de plegaria, en símbolo de grato recuerdo, en endecha y súplica a la gloriosa memoria de todos los que ya se fueron y que un día lucharon por esta misma causa, y también como esperanza para que otros surjan en la posteridad y que esta llama de conocimiento un día abrace a la humanidad entera, como todos los insignes que en el pasado lucharon por ello y soñaron con verlo convertido en un hecho y se encontraron con la muerte de sus cuerpos en medio de esa lucha, y hoy, como ayer y siempre, prometemos y juramos no claudicar jamás. Y a vuestra merced, amado y amada oyente, la invito a jurar lo mismo conmigo. Amado y apreciado lector, lectora, también a vuestra merced hago extensivo este juracierto ante la historia, ante los siglos y ante la memoria de los grandes que vivieron, lucharon y murieron luchando por este mismo propósito. Gratísimas venerables seres por haberme oído. Estas palabras las ha dirigido un Hermagdu vuestro, que con ellas busca redarguir en vuestras conciencias para encender en ellas las llamas de la eternidad. Vuestro servidor, el gran comendador, que como he dicho, no porque yo sea grande, más bien porque el compromiso es grande, porque la misericordia de Dios para conmigo y con sus mercedes es grande. Gratísimas venerables seres por haberme oído, y quisiera saber si me han oído con claridad. Adelante.